No me digas que otra vez lo dejaste todo para el último, gritó Sofía desde la cocina, mientras el agua para el café burbujeaba violentamente en la olla vieja. Álvaro no respondió. Tenía los codos apoyados en la mesa, la cabeza entre las manos y un ojo puesto en el reloj digital que parpadeaba 7:43 AM en rojo. Era lunes, y eso significaba junta con el equipo directivo. Él no tenía nada preparado. Otra vez. Álvaro, volvió a llamar su esposa, esta vez más suave, sabiendo que el tono anterior solo echaba más leña al fuego. Ya voy, murmuró él, pero no se movió. La casa olía a humedad y café fuerte. Las ventanas dejaban pasar la luz gris de una mañana nublada en la colonia Narvarte. Afuera los claxones comenzaban su rutina, como si la ciudad misma también corriera tarde a algún lugar. Sofía apareció en la puerta con 2 tazas. Le ofreció una, que él aceptó sin levantar la mirada. «No dormiste nada, ¿verdad?», él negó con la cabeza. «¿Y eso?». Álvaro alzó la vista, y por un momento ella vio algo que no había visto en años. Miedo. No ansiedad, no estrés. Miedo. Algo más profundo, más personal. «Soñé otra vez con ella», dijo al fin. Sofía se tensó. No necesitaba nombres. Solo había una ella de la que no hablaban en voz alta desde hacía 6 años. «Pensé que eso ya no pasaba», respondió en voz baja. «Yo también». Sofía se sentó frente a él. El vapor del café subía entre ambos como una cortina que ocultaba más de lo que mostraba. Afuera una ambulancia cruzaba chillando por eje central. «¿Cómo fue esta vez?». «Estábamos en una casa que no conozco. Todo era blanco, como de hospital, pero no había nadie más. Solo ella y yo. Me tomaba de la mano y decía, relájate, papá, relájate y lo vas a entender todo, pero tienes que soltar». «¿Y qué hiciste?». Desperté justo cuando iba a preguntarle qué significaba eso. Sofía bajó la mirada. Sus dedos giraban lentamente la taza, como si buscaran en el círculo del café alguna respuesta. «Quizás sí debas soltar», dijo con esfuerzo. Álvaro se incorporó, como si esas palabras hubieran encendido una alarma dentro de él. «¿Y si soltar es olvidarla? ¿Y si me pide eso porque ya no puedo hacer nada?». Sofía suspiró, tomó aire, luego lo soltó despacio, como quien lanza una plegaria al viento. «Álvaro, ¿cuándo fue la última vez que sentiste algo de paz?». Él no respondió. La pregunta se quedó suspendida entre ellos como una nube que no llueve, pero amenaza. La notificación de la computadora lo sacó del trance. Conexión a Zoom iniciada. Su junta comenzaba en 2 minutos. Sofía lo miró mientras él se dirigía al escritorio del fondo. Ella no entendía del todo lo que él pasaba, pero sí sabía algo. Ese sueño lo había removido de una forma distinta. Y también sabía que cada vez que Álvaro hablaba de soltar, el universo entero parecía aferrarse con más fuerza a lo que ya estaba roto. Quizá, pensó, esta vez las cosas sí cambiarían, o se romperían por completo. La voz de Mariela retumbaba en los audífonos, como si estuviera gritando dentro de su cráneo. «Álvaro, ¿nos puedes compartir los avances del reporte mensual?». Él parpadeó frente a la pantalla. Los recuadros de Zoom lo miraban como jueces esperando un veredicto. A su lado el archivo de Excel seguía en blanco. Ni una sola fórmula, ni una sola gráfica, nada. «Claro, Mariela», respondió con una voz más firme de la que sentía. «Estoy terminando de ajustar algunas cifras. ¿Podemos pasar primero a la parte de logística y yo presento después?». Hubo un silencio breve. Mariela entrecerró los ojos. Su ceño fruncido era más elocuente que cualquier palabra, pero asintió. 5 minutos, no más, dijo con tono seco. Álvaro cerró el micrófono y el video. Se echó hacia atrás en la silla. Le sudaban las palmas. Su pecho dolía como si cargara piedras invisibles desde hace días. Miró por la ventana. Un vendedor de tamales pasaba con su bocina destartalada gritando: «Tamales oaxaqueños, rojos, verdes y de dulce». La vida allá afuera seguía, como si su mundo interno no estuviera desmoronándose. Abrió el archivo. Las manos le temblaban. Ni siquiera sabía por dónde empezar. Lo peor no era el retraso, sino que simplemente ya no le importaba. Había dejado de importarle desde hacía semanas, o meses, o desde aquella tarde de enero hace 6 años, cuando la vida cambió de dirección y él nunca logró enderezarla. Volvió a ver la pantalla.
En su lugar apareció un reflejo, el suyo, o lo que quedaba de él. Ojeras, la barba mal rasurada, la mirada perdida, el reflejo de un hombre que ya no sabía por qué hacía lo que hacía. De pronto, el teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Hola, me recomendaron tu nombre. Estoy organizando un taller sobre manifestación consciente y patrones mentales. Me dijeron que podrías estar interesado. Es este jueves, solo 9 personas. Es gratuito. Renata, frunció el ceño. No conocía a ninguna Renata, ni recordaba haber hablado con alguien sobre talleres espirituales. Le pareció una estafa, un spam más entre tantos. Estuvo a punto de borrar el mensaje, pero algo lo detuvo. No sabía qué. Tal vez el nombre. Renata, el mismo nombre que una vez su hija escribió en un dibujo, muchos años antes de todo. O tal vez fue la palabra manifestación. Había escuchado ese concepto antes, de forma superficial. Visualiza lo que quieres, atrae lo que deseas, pide al universo. Sonaba ridículo, pero había algo ahí, algo que le hablaba de frente, aunque no entendía en qué idioma. Volvió al mensaje. Tecleó una respuesta antes de pensar demasiado. ¿Quién te dio mi contacto? La respuesta no tardó. Un amigo en común, pero me pidió que no lo mencionara. Solo sentí que debía contactarte. Si no te interesa, no pasa nada. Álvaro sintió un escalofrío. Volteó a ver la pestaña de Zoom. La reunión seguía. Las voces de sus compañeros eran un murmullo lejano, irrelevante. Sentía que estaba flotando entre dos mundos, el que lo mantenía atrapado y otro que apenas comenzaba a mostrarse. Tecleó de nuevo. ¿Dónde es? En Coyoacán. Un espacio tranquilo en casa de una terapeuta. Es privado. El jueves a las 6. ¿Vienes? Dudó. Por un momento pensó en cerrar todo, bloquear el número y seguir con su día. Pero entonces recordó las palabras del sueño. Relájate y lo vas a entender todo. Pero tienes que soltar. Quizá esto no significaba nada. O quizá era el primer hilo suelto en la tela que él había tejido con tanto esfuerzo para no sentir. Escribió: sí, voy. Cerró la ventana del mensaje. Abrió el archivo de Excel y escribió lo primero que se le ocurrió para salir del paso. Luego volvió a activar el micrófono. Mariela, ya tengo la presentación lista. Pero en su mente ya no estaba ahí. Ya estaba en Coyoacán, buscando algo que no sabía nombrar, pero que comenzaba a sentir. El jueves llegó más rápido de lo que Álvaro esperaba. A las 5:30 p.m. estaba parado frente al espejo del baño, ajustándose el cuello de una camisa que no usaba desde hacía meses. La casa estaba silenciosa. Sofía había salido con sus hermanas y él no había mencionado nada sobre el taller. No porque quisiera ocultarlo, sino porque aún no sabía cómo explicarlo. Cruzó la ciudad en el metro, desde División del Norte hasta Coyoacán. El vagón iba medio vacío, pero su mente iba llena, de dudas, de imágenes de su hija, de frases que se repetían como un eco. Relájate, suelta. Caminó desde la estación hasta una calle empedrada, flanqueada por árboles viejos y casas con portones de madera. El sol comenzaba a esconderse entre las hojas. El aire olía a bugambilia y a pan recién horneado de una panadería cercana. Le sorprendió lo vivo que se sentía todo a su alrededor, como si el mundo respirara distinto ahí. Cuando llegó a la dirección del mensaje, se detuvo frente a una casa blanca con ventanales grandes y un zaguán azul marino. No había letreros, solo una puerta entreabierta y una sensación de que ese lugar lo estaba esperando. Empujó con suavidad y entró. El interior estaba iluminado con luz cálida. No había focos directos, solo lámparas suaves y velas colocadas estratégicamente. Un incienso sutil flotaba en el ambiente sin ser invasivo. Al fondo, una mujer lo saludó con una sonrisa tranquila. ¿Álvaro? Sí. ¿Tú eres Renata? No, yo soy Ana. Renata está preparando el espacio. Pasa, por favor. ¿Gusto de jamaica con canela o de limón con albahaca? Jamaica, por favor. Ana le ofreció un vaso de barro. Él lo aceptó como quien recibe algo sagrado. El líquido estaba tibio y el sabor era profundo, reconfortante. Nada como los jugos industrializados de la oficina. Esto tenía alma. Mientras esperaba, observó a los demás. Había una pareja de unos 50 años sentados juntos, tomados de la mano. Una chica con rastas y mirada triste.
un joven con traje y cara de agotamiento, y una mujer embarazada, con los ojos cerrados y la mano sobre su vientre. Todos en silencio, pero no uno incómodo, un silencio lleno, como si cada quien cargara algo demasiado valioso como para decirlo aún. «Bienvenidos», dijo una voz desde el fondo. Renata era más joven de lo que imaginó, no más de 35. Tenía el cabello rizado, suelto, y hablaba con una paz que no era impostada. «Gracias por venir. Este espacio no es para aprender nada que no sepan ya. Es para recordar, para escuchar lo que han callado, para mirar lo que han evitado. Hoy no vamos a buscar soluciones, solo vamos a permitirnos estar». Nadie dijo nada, pero todos asintieron de alguna forma. Renata los invitó a sentarse en círculo sobre cojines grandes en el piso. En el centro había una mesa baja con flores secas, una vela encendida y un cuaderno abierto. «Antes de empezar, escriban lo que los trajo aquí. No importa si no lo saben bien. Escriban sin pensar mucho». Álvaro tomó el lápiz, miró la hoja. «¿Qué me trajo aquí?», escribió. «Un sueño. Mi hija. Una frase que no entiendo. El vacío que no se va. El cansancio que no duerme». Cuando levantó la mirada, Renata ya lo estaba viendo. No con juicio, con comprensión. Como si supiera que él estaba en un umbral. «Álvaro», dijo ella sin pedir permiso, «¿puedo decirte algo?». Él asintió nervioso. «No estás aquí por casualidad. Tu energía está lista para algo, pero no vas a entenderlo desde la cabeza. Vas a tener que soltar más de lo que crees». Sus palabras le cayeron como un balde de agua fría, no porque fueran agresivas, sino porque eran exactas. En ese momento lo supo. No había vuelta atrás. Algo se había abierto dentro de él, y no iba a cerrarse tan fácilmente. El círculo había comenzado con una simple dinámica de respiración. Renata los guiaba con una voz tan suave que parecía flotar entre ellos, sin imponer, sin empujar. «Inhalen profundo y suelten sin prisa. Otra vez. Sientan cómo el cuerpo empieza a hablar, aunque no usen palabras». Álvaro cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió que tenía que hacer algo, solo estar. El aire entraba frío por su nariz y salía tibio por su boca. Con cada exhalación sentía cómo el piso debajo de él se volvía más real, más firme. Después de varios minutos, Renata dijo: «Ahora, si alguien quiere compartir lo que escribió, el espacio es suyo, no es obligatorio. Pero a veces, cuando verbalizamos algo, lo liberamos un poco». Silencio. La mujer embarazada fue la primera en hablar. «Mi esposo murió hace 4 meses. Estoy aquí porque no quiero que el miedo a criar sola a mi hija me robe la dulzura de este proceso. Estoy cansada de tener miedo todo el día». Álvaro sintió un nudo en la garganta. Apretó los puños sobre sus rodillas. El joven de traje habló después. «Trabajo en finanzas, gano bien, pero todos los días me levanto pensando que nada tiene sentido. Vengo porque siento que, si no hago algo ya me voy a romper». La pareja habló en conjunto. Contaron que llevaban más de 20 años juntos y que recientemente perdieron a su hijo en un accidente. Desde entonces, dormían en camas separadas y casi no hablaban. Vinieron porque sabían que si no hacían algo, el amor que aún quedaba se iba a ir con el silencio. Álvaro los escuchaba con atención y con una sensación rara. Alivio. Alivio de no ser el único roto en ese cuarto. Alivio de ver que el dolor tiene muchas caras, pero que todos lo cargan a su manera. Cuando llegó su turno, Renata no lo forzó. Solo lo miró con paciencia. Él tragó saliva. Tomó aire. «Yo tuve una hija. Se llamaba Lucía. Murió a los 9 años. Cáncer». La voz le tembló. «Desde entonces funciono. Trabajo, como, duermo, pero no vivo. No realmente. Soñé con ella hace poco. Me dijo que debía soltar, pero no sé cómo se hace eso sin sentir que la estoy traicionando». El silencio que siguió fue cálido. No hubo lástima, solo respeto. Renata se acercó un poco. «¿Has llorado por ella últimamente?». Él negó con la cabeza. «No lloro desde el funeral». «Entonces hoy tal vez puedas empezar a soltar desde ahí». Y fue como si alguien hubiera abierto una compuerta. Las lágrimas comenzaron a caer. No sollozos fuertes ni escenas dramáticas. Lágrimas pesadas, antiguas, que venían desde lugares que él ya no recordaba haber enterrado.
Nadie dijo nada. Nadie intentó consolarlo. Nadie interrumpió. Lo dejaron llorar. Lo dejaron ser. Y eso fue lo más sanador de todo. Cuando la sesión terminó, Renata les entregó a todos un pequeño sobre. Adentro hay una frase. No la abran aquí. Llévenla a casa. Leánla cuando estén listos. Álvaro metió el sobre en el bolsillo de su pantalón. Al salir de la casa, la noche había caído sobre Coyoacán con un silencio especial. Caminó sin rumbo unos minutos. El aire era fresco. Las calles estaban vacías. Y por primera vez en mucho tiempo, él no se sentía solo. Al llegar al metro, se sentó en una banca antes de entrar al andén. Sacó el sobre. Lo abrió. Dentro había un papel doblado escrito a mano. Decía: soltar no es olvidar. Es hacer espacio para que el amor pueda transformarse. Se quedó mirando esa frase largo rato. Y algo dentro de él, algo muy profundo, empezó a moverse. No era alivio, tampoco alegría. Era el inicio de algo. El renacer lento de una esperanza que creía muerta. Sofía lo esperaba en casa, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas y una taza de té humeante en las manos. No había televisión encendida, ni música, solo ella, en silencio, viendo hacia la ventana como si estuviera esperando algo que no llegaba. Cuando Álvaro entró, ella volteó de inmediato. ¿Dónde estabas?, preguntó sin acusarlo, pero con ese tono que carga más preocupación que enojo. Él dudó un segundo antes de responder. Fui a un taller. Ella parpadeó. ¿Taller de qué? Algo de manifestación energética. No sé cómo explicarlo bien. Me llegó por mensaje. Fui. Lo necesitaba. Sofía lo observó. No era común que él hablara de emociones, mucho menos que admitiera necesitar algo. ¿Y te hizo bien? Creo que sí, dijo él mientras dejaba las llaves en la mesita de la entrada. Lloré, como no lloraba desde que se fue. Sofía asintió despacio. No se levantó, no lo abrazó. Pero hubo algo en sus ojos, en su forma de mirarlo, que indicaba que esa noche algo entre ellos se había aflojado, como una puerta vieja que empieza a ceder ante la mano suave. Me alegra, dijo ella por fin. Álvaro fue a la cocina, se sirvió un vaso de agua y regresó. Se sentó frente a ella en silencio. Por un momento, solo se escucharon los ruidos del refrigerador y el zumbido de los focos. ¿Tú cómo estás?, preguntó él de pronto. Sofía lo miró sorprendida, no por la pregunta, sino porque hacía mucho que él no se la hacía. Sobreviviendo, a veces bien, a veces con la cabeza bajo el agua, como tú. Lo sé, y lo siento. Me fui apagando y tú también te quedaste sola. Ella bajó la mirada, pero no lloró. No era su estilo. Lo suyo siempre fue resistir en silencio. No quiero que sigamos así, Álvaro, no más. Yo tampoco. Y aunque no dijeron más, fue suficiente. Una especie de tregua no dicha se selló esa noche entre ambos. Nada se resolvía con palabras, pero las palabras correctas podían abrir espacio para que algo nuevo comenzara a crecer. Esa noche Álvaro durmió profundamente. No soñó con Lucía, no soñó con nada, solo durmió. Y eso en su mundo era un milagro. A la mañana siguiente, algo lo impulsó a cambiar su rutina. No abrió la laptop enseguida. En lugar de eso, sacó una libreta vieja, una que usaba cuando Lucía estaba viva, para anotar ideas de cuentos que nunca escribió. En la primera hoja en blanco escribió: «Y si soltar también significa recordarla sin dolor». Y debajo de eso, comenzó a escribirle una carta. «Lucía, soñé contigo. Dijiste que debía soltar. Yo pensé que eso significaba olvidarte, pero ahora creo que soltar es dejar de huir de tu recuerdo. Es mirarte de frente sin que se me caiga el mundo encima». Escribió por casi una hora. Cuando terminó, sintió el cuerpo más liviano. Al salir a la calle, el día era claro, el cielo limpio, sin nubes. Una de esas mañanas raras en la Ciudad de México, donde todo parece suspendido, sin prisa. Pasó por una cafetería pequeña cerca del Parque Delta. Pidió un café de olla. Se sentó junto a la ventana y simplemente observó. Gente que iba al trabajo, niños en uniforme escolar, vendedores ambulantes, una señora mayor leyendo sola, con la mirada perdida en las hojas de un libro abierto. Todo le parecía extraordinariamente vivo. De pronto su celular vibró. Era otro mensaje de Renata. La segunda sesión fue distinta desde el principio. Álvaro llegó unos minutos antes,
caminando despacio por las calles tranquilas de Coyoacán. Esta vez no tenía dudas, solo una calma rara, como si su cuerpo supiera que necesitaba estar ahí más de lo que su mente comprendía. Al entrar, Ana lo recibió con una sonrisa suave. Hoy va a ser fuerte, pero necesaria, dijo como si ya supiera lo que Álvaro traía cargando. Él asintió. No necesitaba explicaciones, solo quería soltar, como Lucía le había pedido en el sueño. No sabía aún qué significaba soltar por completo, pero algo en él ya no estaba resistiendo. El círculo se formó de nuevo. Algunos rostros eran los mismos, otros nuevos. Renata llegó descalza con una bufanda de colores tierra colgando sobre los hombros. Se sentó al centro y los miró uno por uno, sin apuro. Hoy vamos a trabajar con el cuerpo, dijo. Muchas veces creemos que los pensamientos nos atormentan, pero en realidad es el cuerpo el que guarda las emociones no resueltas. El cuerpo no olvida lo que el alma calla. Les pidió que se recostaran sobre colchonetas, que cerraran los ojos, que respiraran. Álvaro obedeció sin cuestionar. Imagina que estás entrando en tu pecho, dijo Renata con voz lenta. No lo pienses, siente. ¿Qué hay ahí? Álvaro sintió tensión, primero en los hombros, luego en el estómago. Finalmente un nudo espeso en el centro del pecho, como una piedra que siempre había estado ahí. ¿Qué color tiene ese nudo?, preguntó ella. En su mente apareció el gris, opaco, frío. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a cargar ese peso? Y sin saber por qué, Álvaro vio su propia imagen, a los 11 años, encerrado en el baño de su casa, llorando en silencio porque su padre había gritado tan fuerte que él pensó que lo iba a golpear. Nunca lo hizo, pero el miedo se quedó ahí, silencioso, como una semilla enterrada. Renata los guió a través del ejercicio, ayudándolos a ver cómo sus historias vivían en sus músculos, en sus órganos, en su piel. Todo lo que no expresamos se convierte en tensión, en enfermedad, en insomnio, en angustia. Hoy le vamos a dar permiso al cuerpo de hablar. La voz de Álvaro salió sin que él lo esperara. Siento culpa, desde que Lucía murió. Culpa por no haber sido más fuerte, por no haberla protegido, por no haber rezado más, por no haber estado más presente en sus últimos días. Renata se acercó. Le colocó suavemente una mano sobre el pecho. ¿Y si lo hiciste lo mejor que pudiste?, susurró. ¿Y si Lucía no quería que cargaras eso? Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran distintas. No dolían igual. Tenían otra textura. No eran desesperadas. Eran lágrimas de reconocimiento, como si su cuerpo por fin empezara a rendirse. Después del ejercicio, permanecieron en silencio un largo rato. Algunos se abrazaron, otros solo respiraban, acostados aún, como si acabaran de sobrevivir a un terremoto interno. Renata rompió el silencio. «Álvaro, ¿puedo pedirte algo?» «Sí», dijo sin dudar. «La próxima vez puedes traer algo de Lucía, algo que tengas guardado, algo que no has querido tocar». Él asintió. Sabía exactamente qué. Esa noche, de regreso a casa, el metro le pareció más lento que nunca. La ciudad seguía igual, ruidosa, brillante, impaciente, pero algo en él había cambiado. Al llegar, Sofía estaba dormida. No la despertó. Fue directo al closet del pasillo, donde guardaban las cosas de Lucía que no se habían atrevido a tocar en años. Abrió la caja blanca con flores dibujadas. Dentro había dibujos, una muñeca de trapo, un suéter pequeño que aún olía a su champú de manzanilla, y al fondo una hoja doblada. La abrió con manos temblorosas. Era un dibujo, él, ella y Sofía en un parque, con un sol sonriente arriba. Y abajo, con letra chueca, «Papá, tú ya eres suficiente, no te preocupes, yo siempre voy a estar aquí». Álvaro se quedó con la hoja sobre el pecho. Esa noche no durmió, solo respiró, como si recién aprendiera a vivir. Álvaro llegó a la tercera sesión con la caja entre las manos, abrazada contra el pecho, como si protegiera algo frágil, sagrado. El camino desde casa hasta Coyoacán se sintió distinto, menos pesado, más claro, como si los semáforos, los árboles y el bullicio compartieran una complicidad silenciosa con su proceso. Ana lo recibió con un gesto breve, pero cálido. No preguntó qué traía, solo lo guió hasta el mismo círculo donde ahora se sentía menos extraño, casi como parte de algo. «Hoy», anunció Renata mientras todos tomaban asiento, «vamos a hablar con quienes ya no están».
No desde la nostalgia, ni desde el dolor. Vamos a hablar desde la presencia, porque el amor no se corta con la muerte, solo cambia de forma. El círculo guardó silencio. Nadie se movía. Afuera, el viento golpeaba suavemente las ventanas, como un visitante paciente. Frente a cada uno de ustedes hay una silla vacía, continuó Renata. Esa silla es para la persona que ya no está físicamente, pero sigue presente en su historia. Vamos a cerrar los ojos y permitir que ese ser amado se siente ahí, sin juicio, sin expectativas. Solo permítanse sentir su presencia. Álvaro cerró los ojos. Frente a él, visualizó la silla de madera vacía. Y luego, sin esfuerzo, vio a Lucía, con su vestido morado favorito, el cabello suelto, los dientes chuecos que apenas comenzaban a acomodarse cuando la enfermedad llegó. Estaba sonriendo, como en los buenos tiempos. «Hola, papá», dijo ella con esa voz aguda que él conocía mejor que la suya propia. Él no habló, no podía, solo la miraba, con un nudo en la garganta. «Te ves cansado», dijo ella cruzando las piernas pequeñas en la silla, «pero ya no estás tan apagado, te estoy viendo más claro». Álvaro asintió, como si ella pudiera sentir ese gesto. «No es tu culpa», dijo Lucía, sin que él hubiera preguntado nada. «Me cuidaste, me amaste, me hiciste reír, incluso cuando estabas roto por dentro». Los ojos de Álvaro se llenaron de lágrimas, no lágrimas de tristeza, lágrimas de encuentro. «Pensé que si te soltaba te perdía», logró decir finalmente. Lucía sonrió. «Soltar no es olvidarme, es darme permiso de vivir en ti sin que duela». Él respiró hondo y sintió por primera vez que podía hacerlo. Cuando Renata pidió que abrieran los ojos, muchos aún lloraban. Algunos abrazaban la silla frente a ellos, otros miraban al suelo, en silencio. Álvaro sacó la hoja del dibujo, la colocó sobre la silla vacía. Luego puso también la muñeca de trapo que Lucía siempre llevaba al hospital. Su corazón latía fuerte, pero sin miedo. «¿Quieres compartir algo, Álvaro?», preguntó Renata. Él asintió. «La vi, escuché su voz. Me dijo que no es necesario que duela para recordarla, que puedo seguir sin cargar la culpa». Renata asintió con respeto. «¿Y qué piensas hacer con eso?». «Vivir», respondió él sin dudar. «Ya no quiero solo sobrevivir». Una chica del grupo se acercó al final del encuentro. Era la que había estado en silencio desde la primera sesión. «Gracias por compartir lo de tu hija», le dijo con voz temblorosa. «Yo perdí a mi mamá el año pasado y no había podido hablar con nadie sin romperme. Pero hoy sentí que algo se abrió». Álvaro la miró con ternura. «A veces solo necesitamos saber que no estamos solos». Salió del taller con la caja más liviana, no porque pesara menos, sino porque ahora el contenido ya no lo aplastaba, lo acompañaba. Esa noche, Sofía lo esperó con un platito de pan dulce sobre la mesa. Él se sentó frente a ella y por primera vez en años comenzaron a hablar de Lucía, sin miedo, sin que el tema se convirtiera en un campo minado. Hablaron de sus chistes, de su terquedad, de la vez que escondió la tarea para no ir a la escuela. Rieron, lloraron y siguieron hablando hasta que el sueño los alcanzó. No hubo pesadillas, solo descanso y una certeza nueva. Lucía no se había ido, solo había cambiado de lugar. Álvaro caminaba por Avenida Universidad con un café en la mano y la mente despejada. Era lunes, pero algo dentro de él se sentía distinto. No era que el mundo hubiera cambiado, el tráfico seguía igual, los edificios grises también. Era que él estaba aprendiendo a mirarlo desde otro lugar. Las sesiones con Renata habían terminado formalmente, pero un pequeño grupo había decidido seguir viéndose, sin guía, sin estructura, solo encuentros para hablar, compartir y no seguir tragando el dolor como si fuera normal vivir así. Álvaro lo había propuesto y fue la primera vez en mucho tiempo que lideró algo no por obligación, sino por deseo. Había una frase de Rupert Sheldrake que Renata mencionó en la última sesión y que no había podido sacarse de la cabeza. La mente no está confinada al cerebro. Lo que piensas y sientes afecta el campo a tu alrededor. Él no creía en esas cosas antes, manifestar energías, campos, pero ahora lo entendía de otra forma. No se trataba de cerrar los ojos y pedir cosas. Se trataba de abrir el corazón y permitir que lo bueno entrara. Y para eso
Había que vaciarse un poco del miedo, del control, del pasado. Esa mañana en la oficina, Mariela lo llamó para una reunión de seguimiento. «Álvaro, quería comentarte algo», dijo ella mientras cerraba la puerta del pequeño cubículo. Él asintió con calma. «He notado un cambio en ti, más enfocado, más claro, más liviano incluso. No sé si estás en terapia, meditando o qué, pero quería decírtelo». Álvaro sonrió. «Gracias. Estoy haciendo algunos ajustes internos. Pues se nota. Y quiero que consideres algo», continuó Mariela, abriendo una carpeta. «El área de capacitación necesita un coordinador, alguien que sepa conectar con la gente, no solo con los números. Y pensé en ti». Él se quedó en silencio. Antes hubiera dicho que no. Más responsabilidad, más estrés. Pero ahora algo dentro de él se encendía diferente. ¿Puedo pensarlo? Claro, pero no tardes mucho. Serías muy valioso ahí. Cuando salió de la reunión no pensó en el sueldo ni en el título. Pensó en que por primera vez alguien lo veía no solo como alguien eficiente, sino como alguien con presencia. Esa tarde regresó a casa temprano. Compró pan de elote en una panadería de la Roma que a Lucía le encantaba. El aroma le recordó los domingos que pasaban leyendo cuentos o armando rompecabezas. Al llegar, Sofía estaba en la sala, con la laptop en las piernas. «Traje pan», dijo él levantando la bolsa como quien ofrece un regalo sencillo pero honesto. Ella lo miró y sonrió. «Gracias». Comieron en silencio. Luego él se acercó, le quitó con suavidad la laptop de las piernas y se sentó a su lado. «Estuve pensando», dijo. «¿Te gustaría que fuéramos a Tepoztlán el próximo fin? Solo tú y yo, sin planes, sin agenda, solo estar». Sofía lo miró con sorpresa, no por el destino, sino por la intención. «Tú proponiendo una escapada». «Estoy practicando eso de manifestar», bromeó. «Y manifesté que quiero reconectar contigo». Ella rió bajito, pero sus ojos se humedecieron. «Claro que quiero. Me encantaría». Esa noche, Álvaro fue al cuarto de Lucía. Había permanecido cerrado por años. Entró con cuidado. Tocó los juguetes, los libros, los peluches. Abrió la ventana para que entrara aire nuevo. Se sentó en la alfombra rosada que aún conservaba la forma de una luna y habló. No con tristeza. Habló como quien conversa con alguien que no ve pero sí siente. «Voy a vivir, Lucía. No perfecto, no sin tropiezos, pero voy a vivir más despierto. Y voy a amar sin tanto miedo». Sintió un calor suave en el pecho. No era tristeza, era presencia. Y entonces entendió lo que Renata había dicho el primer día. La manifestación no es para atraer cosas, es para recordarte que tú ya eres parte de todo lo que anhelas. Y por primera vez, Álvaro creyó que sí. Él también era parte de eso. La mañana en Tepoztlán era fresca, con ese olor a tierra mojada y pan recién horneado que parece flotar en el aire como una promesa. Sofía y Álvaro caminaban tomados de la mano por una vereda de piedra que conducía al cerro del Teposteco. No hablaban mucho. No hacía falta. Álvaro se detenía cada tanto para observar las flores silvestres que crecían entre las grietas del camino. Le sorprendía cómo algo tan delicado podía nacer del concreto roto, del olvido, de la dureza. Pensó en Lucía, en sí mismo. «¿Quieres subir?», preguntó Sofía, señalando el sendero empinado que llevaba al templo. «No», sonrió. «Hoy no quiero llegar a ningún lado. Solo estar aquí contigo». Ella lo miró con ternura. No recordaba la última vez que él había dicho algo así sin tensión, sin estar viendo el reloj o contestando correos desde el celular. Se sentaron en una piedra grande, frente a un paisaje abierto y claro. Desde ahí el valle parecía un tapiz verde salpicado de casitas blancas. El cielo estaba azul, sin nubes. «¿Te acuerdas cuando veníamos aquí con Lucía?», preguntó Sofía. «Sí, ella quería subirse a todas las rocas. Decía que eran trampolines del cielo». Ambos rieron. El recuerdo ya no dolía como antes. Dolía distinto, como un músculo que empieza a moverse después de mucho tiempo de estar entumido. Sofía sacó algo de su mochila. Era una libreta pequeña, con la portada de un unicornio sonriente. La colocó en sus manos. «La encontré hace unos días. Estaba entre mis libros, es de ella». Álvaro la abrió con cuidado. Eran dibujos, palabras sueltas, frases inventadas por Lucía. Una en particular lo hizo detenerse. «Cuando llueve mucho,
Salen los caracoles. Eso quiere decir que la tierra ya se limpió. Él cerró los ojos. La tierra ya se limpió. Sintió que esa frase no solo hablaba del planeta, sino de su propio cuerpo, su propia alma. Había llovido tanto dentro de él que ahora, al fin, algo nuevo estaba naciendo. De regreso a casa, Álvaro empezó a hacer pequeños cambios. No eran grandes gestos, sino decisiones diarias. Salir a caminar sin prisa, escribir una página por las mañanas, apagar el celular los domingos, dejar de decir estoy bien cuando no lo estaba. En el trabajo, aceptó el nuevo puesto, coordinador de capacitación, no porque ambicionara más poder, sino porque quería usar su experiencia para conectar, para acompañar, para estar presente. Una tarde, al salir de una reunión, se encontró con Mariela en la cafetería del edificio. ¿Tú crees en eso de manifestar cosas?, le preguntó ella, medio en broma. Álvaro pensó por un momento. Creo que cuando uno se relaja de verdad, el mundo empieza a moverse distinto. No porque cambie afuera, sino porque ya no estás luchando con todo por dentro. Mariela lo miró, sorprendida. No por la frase, sino por quien la decía. Vas a tener que enseñarme eso algún día, respondió sonriendo. Un sábado, Renata escribió en el grupo de WhatsApp. Hola a todos. Estoy organizando una sesión especial de cierre, no para terminar el proceso, sino para sembrar lo nuevo. Si sienten que es momento de compartir lo que han manifestado, están invitados. Álvaro leyó el mensaje desde el sillón, con Lucía dormida en forma de dibujo enmarcado sobre el buró. Sonrió. Respondió con una sola palabra: ahí estaré. La sesión fue al atardecer, en un jardín tranquilo al sur de la ciudad. Había flores, incienso y pan dulce sobre una mesa larga. Renata abrió el círculo con una frase. Manifestar no es obtener, es recordar que ya lo eres. Álvaro se puso de pie cuando le tocó compartir. En las manos sostenía el dibujo de Lucía y la muñeca de trapo. Hoy estoy aquí para agradecer, dijo. No porque ya no duela, sino porque ya no tengo miedo de sentir. Soltar a mi hija no fue dejarla atrás, fue aprender a caminar con ella de otra manera. Vivir con amor es mi forma de seguir llevándola. Al terminar, el grupo guardó silencio. Y luego, alguien aplaudió. Después otro y otro. No por show, sino porque el amor también se manifiesta así, en un aplauso silencioso al alma que decide volver a vivir. Era domingo por la mañana y el cielo de la ciudad tenía ese gris suave que no asusta, pero invita al recogimiento. Álvaro preparaba café mientras Sofía leía en la sala. La casa estaba en calma, no una calma vacía, sino de esas que se construyen después de atravesar tormentas. Sobre la mesa, junto a su taza, descansaba una hoja doblada. Era otra de las páginas del cuaderno de Lucía. Álvaro la había encontrado entre libros de cuentos que pensaba regalar. La abrió con cuidado, como si sus dedos supieran que ese papel era un puente. Cuando crezcas, acuérdate de respirar profundo cuando te enojes. Yo lo hago y luego se me pasa. Sonrió. Esa había sido Lucía, pequeña maestra de verdades grandes. A veces, su sabiduría llegaba envuelta en frases que ahora resonaban más que nunca. Fue hasta la sala y se sentó junto a Sofía. Le mostró el papel. Ella lo leyó en silencio y luego se recargó en su hombro. Siento que ella está más cerca ahora que antes, dijo ella, porque ya no la buscamos desde el dolor, sino desde el amor, respondió él. El reloj marcaba las 11. Afuera, el sonido de un organillero se colaba por la ventana abierta. Una melodía vieja, de esas que evocan infancia y memoria. ¿Te has dado cuenta?, dijo Sofía mirándolo. No hemos vuelto a hablar de dejarla ir. Es que no hay que dejarla ir, solo hay que aprender a llevarla diferente. Y en esa frase, ambos entendieron algo sin necesidad de decir más. Lucía no era ausencia, era raíz. Y como toda raíz verdadera, seguía ahí, sosteniéndolos, creciendo callada, en lo más hondo de su nueva forma de vivir.